Buenos días, compañeros de Conciencia Interior. Bienvenidos al podcast de hoy. Liberado de las tinieblas, desperté en un cuarto donde no había más mobiliario que una silla, una mesa y el catre en el que estaba acostado. De pronto, alguien rompió el silencio. ¿Quiere usted desayunar, padre? Parado frente a mí, con una bandeja en la mano, estaba un hermano. Mi mente era un torbellino, una confusión absoluta. ¿Dónde estoy?, pregunté, con la voz entrecortada. Está usted en el sanatorio Elation Brothers de Oshkosh, Wisconsin. Wisconsin. El nombre me resonó como un eco lejano. Me sentí como Jackie al volante de su automóvil. ¿Qué día es hoy? Viernes. El dato me paralizó. Yo había salido de Indianápolis el martes, con la firme intención de dirigirme al oeste. El hermano dejó la bandeja y se marchó, cerrando la puerta sin echar llave a la cerradura. Me quedé solo con mis fantasmas. ¿Qué había pasado? ¿Dónde había estado? ¿Cómo había llegado hasta aquí? En mi memoria, fragmentada y borrosa, apenas podía recuperar una carta del obispo en la que me pedía dejar mi cargo de párroco de la iglesia de Santa Ana y me ordenaba trasladarme al sanatorio de Oshkosh. Recordaba vagamente una sesión de copas con un amigo en la casa parroquial. Recordaba haber abordado mi automóvil para dirigirme a Indianápolis y haber seguido bebiendo en el camino. Pero mis planes eran otros, yo llevaba un rumbo fijo hacia la costa oeste. Nunca llegaría a conocer la historia completa de mi extraña odisea. Una parte de ella me la relató un sobrino mío que estaba destinado en el avance del ejército en Milwaukee. Parece que lo llamé desde Chicago diciéndole que estaría bien en Milwaukee el día siguiente, y la siguiente noche cenamos y tomamos unas copas juntos. Me confesó que se había dado cuenta de que yo había estado bebiendo, pero no de que yo estuviera en estado inconsciente. Para él, me había mostrado perfectamente racional en todos mis actos. Yo solo le había dicho que estaba viajando. El resto del trayecto sigue siendo, hasta la fecha, un espacio en blanco absoluto. Acostado en aquel catre del sanatorio, trataba desesperadamente de recordar qué había sido lo que me obligó a cambiar el rumbo hacia la costa oeste. No quería estar ahí, no tenía ninguna intención de quedarme en esa soledad. Tengo que marcharme, me dije. Desde luego que legalmente no podemos retenerlo, me respondió alguien después. Usted está en libertad para irse. Pero esa libertad era engañosa. Naturalmente, continuó, ello causaría su suspensión. Me vi frente a un abismo, si me quedo, tal vez no pueda salir nunca, si me marcho, me suspenderán. ¿Puedo decir misa?, pregunté, con una ansiedad que me quemaba. No, no puede. El reglamento del sanatorio dispone que no puede hacerlo hasta que nuestro obispo le conceda el permiso. ¿Se me permitirá salir?, pregunté, ya con irritación. Con un permiso, dijo fríamente, puede usted ir a la ciudad una vez al mes, siempre y cuando uno de los hermanos lo acompañe. ¿Y mi automóvil? No le está permitido usarlo. Su obispo dio órdenes de que no vuelva usted a manejar su vehículo sin su autorización. Podemos encargarnos de venderlo, si lo prefiere puede designar a otra persona para que lo haga. El resto del día se desvaneció en una bruma, pero recuerdo bien la noche avanzada. Mi mente se despejó lo suficiente para sentir un dolor profundo. Estaba resentido, y dirigía casi todo ese odio hacia el obispo en Indianápolis. Sentía que él era el arquitecto de mi desdicha, el que me mandó aquí, el que me retendrá, el que me prohíbe celebrar misa, el que me impide manejar, el que me tiene prisionero. Había perdido mi parroquia, mis amigos, mi libertad, el respeto a mí mismo, y estaba convencido de que el obispo tenía la culpa de todo. Recorría la habitación, me sentaba, me acostaba, miraba por la ventana oscurecida, fumaba encolerizado. Me ocupaba de mil maneras y, gradualmente, a medida que la noche avanzaba, del resentimiento pasé a la compasión por mí mismo. Yo tengo la culpa, pensé. Sabía que me lo merecía, lo sabía desde que era seminarista y lo había demostrado 1000 veces desde entonces. Culpaba a todas las personas del mundo, a todos menos al alcohol, de mis dificultades. Me estaba consumiendo a mí mismo en un último análisis. Al amanecer, llegué a la conclusión de que nadie podría sacarme del atolladero en el que me había metido. Ya avanzada la mañana, vino un doctor. Una vez más, hice el triste y largo relato de mi aventura. Todo lo que tenía que hacer era decir en voz alta lo que había estado repitiendo unas horas antes.
Pero, irónicamente, cuanto más hablaba, más me iba alejando de la realidad. Ese no soy yo, pensaba. Ese es otro Ralph. Él, no yo. Él necesitaba la ayuda. Me compadecía de él, porque había perdido todo y sinceramente quisiera ayudarlo. Seguí diciendo una cosa y pensando otra, atrapado en una extraña dualidad mientras la vida me exigía enfrentar la realidad que me negaba a aceptar. Las palabras eran automáticas, frases que se desprendían de mis labios pero que parecían pertenecer a la boca de un absoluto desconocido. Mis pensamientos, sin embargo, se mantenían intactos, encerrados en mi yo verdadero. Cuando finalmente llegué al final de mi relato, el doctor me miró con fijeza y me dijo: «Padre, había 12 botellas llenas de licor en su maleta. ¿Bebe usted mucho?» 12 botellas. El desconcierto me invadió. Ese otro Ralph, ese ser que había salido de Indianápolis cargando 12 botellas en su equipaje, no parecía tener nada que ver conmigo. Me pregunté, casi por inercia, cuántas habría tenido que comprar para reponer todas las que se había tomado en el camino. «No mucho, doctor», respondí, aferrándome a la única verdad que conocía. «Le estoy diciendo la verdad, es el otro Ralph quien hace el consumo». «¿Había bebido con exceso alguna vez en su vida, padre?», insistió él. «No, doctor, nunca», aseguré. Y era cierto. Para mí, nunca había existido tal exceso. Era ese otro hombre quien pasaba la mañana entera sumido en la ansiedad, esperando desesperadamente a que marcaran las 12 del día para servirse la primera copa. Era ese otro el que se había embarcado con destino a la costa oeste llevando esa caja de whisky, ese otro el que había bebido tanto durante el trayecto que era incapaz de recordar sus propias acciones. Yo estaba completamente aislado de todo aquello. No tenía absolutamente nada que ver con ese hombre al que el doctor estaba interrogando. «Padre», dijo entonces el médico, «creo que usted es un esquizofrénico». Fue la primera vez que escuché esa palabra. No tenía la menor idea de lo que significaba y honestamente, prefería seguir en la ignorancia. «Vamos a probar con tratamiento de SOX», anunció con frialdad. «Magnífico, doctor», le contesté, aceptando mi destino. Al día siguiente fui trasladado al Winnebago State Hospital, un lugar destinado a los enfermos mentales. Tras completar el proceso de admisión, un enfermero de complexión corpulenta me entregó un uniforme y me dio una orden directa. «Quítese la ropa, padre. Regresaré por usted enseguida». Poco después regresó para llevarme a otra habitación. Era un espacio pequeño, de apenas 3 por 4 metros, que se sentía todavía más estrecho debido a todo el equipo médico y la cantidad de gente que se encontraba allí. Había una mesa de operaciones, pero era inusualmente ancha y sólida. Al alcance de la mano descansaban 2 aditamentos que se asemejaban a unos pequeños audífonos. Un médico se colocó a la cabecera, escoltado por una enfermera, mientras a ambos lados de la mesa se posicionaron 2 individuos de una corpulencia impresionante, los hombres más grandes y forzudos que jamás hubiera visto. Me sentí petrificado. «Padre, acuéstese en la mesa, por favor», me indicó el doctor. Obedecí, apoyando la cabeza sobre una almohada sin funda. El médico comenzó a untar grasa en mis sienes, mientras su asistente tomaba aquellos aditamentos que colgaban de una caja sobre la mesa. Me los sujetaron a los lados de la cabeza. El terror se apoderó de mí, haciéndome dudar de todo. «Me van a electrocutar. Oh, Dios, sácame de aquí». Intenté incorporarme, pero el cuerpo no me respondió, estaba paralizado por el miedo y por la fuerza ajena. Cada uno de aquellos ayudantes sujetaba uno de mis brazos con firmeza. Traté de mover los pies, pero fue inútil, un enfermero estaba recargando todo su peso sobre ellos. Con el terror reflejado en mi rostro, busqué los ojos de la enfermera. Intenté articular una palabra, un ruego, pero el sonido se me trabó en la garganta. De pronto, algo grande, blanco y ancho comenzó a descender, aproximándose cada vez más a mi cara. Traté de apartarlo, de luchar contra ello, pero mi inmovilidad era absoluta. «Abra la boca», dijo la enfermera en un tono cortante, mientras me sofocaba con aquel objeto blanco. «Ahora muerda, apriete los dientes». En ese preciso instante, me sentí envuelto por un relámpago blanco que parecía consumirme desde adentro hacia afuera, recorriéndome desde la cabeza hasta los pies. Fue lo último que pude registrar. «¿Cómo se siente, padre?», escuché la voz de la enfermera al despertar. «Creo que bien», logré responder, «solamente no recuerdo nada».
Ya recordará, me aseguró ella con firmeza. Durante los días siguientes, mis recuerdos regresaron gradualmente, casi en su totalidad, con la excepción del tratamiento de Sox y los hechos que lo precedieron de forma inmediata. Ese vacío persistió durante meses. Transcurridas unas 3 semanas desde el fin de los tratamientos, recibí permiso para decir misa, pero pasaron varias semanas más antes de que mis nervios se calmaran lo suficiente como para empezar a ver la vida de una forma objetiva. Fue entonces cuando comprendí que había estado a punto de perder la memoria por completo. Aquello, según mis cuentas, debió ser mi cuarto colapso nervioso. Pasé el resto de la primavera, el verano y buena parte del otoño de 1943 viviendo una vida reposada y tranquila en el sanatorio. En octubre finalmente me dieron el alta y recibí instrucciones del obispo para presentarme en las oficinas de la Cancillería en Indianápolis. Apenas llegué, me dirigí directamente a su despacho. «¿Cómo está, Ralph?», me preguntó el obispo con un tono amable. «Muy bien», contesté. Él lanzó un profundo suspiro y me preguntó cuánto tiempo duraría mi estabilidad. Tras una pausa, añadió: «Bueno, voy a darle otra oportunidad. Puede ir a la parroquia de Santa Juana de Arco y vivir allí una temporada. Francamente, creo que usted no tiene remedio». No fue sino hasta muchos años después que logré comprender que el obispo, con aquellas palabras, estaba tratando de impulsarme a actuar de una manera positiva. Sin embargo, durante todo ese tiempo, el peso de aquel «no tiene remedio» fue una carga que no pude vencer. ¿De qué servía seguir intentándolo a mi manera? Aquel intento no fue más que un preludio del fracaso. Apenas una semana después, la niebla volvió a cubrir mi mente, otra laguna mental, otro abismo negro provocado por la bebida. Pero esa vez, algo se quebró dentro de mí. Por primera vez, en un ejercicio de reflexión consciente, empecé a considerar seriamente que tal vez el alcohol no era un simple síntoma, sino mi problema primordial. Sabía que cargaba con otros conflictos, y sentía profundamente que eran importantes, que requerían mi atención. Sin embargo, en aquel momento de claridad, comencé a pensar que primero debía resolver, sí o sí, el problema del alcohol. Me esforcé al máximo por cumplir mis obligaciones en la parroquia. Era una lucha constante, una cuerda tensa que amenazaba con romperse a cada segundo. Deseaba una copa con una urgencia física, casi animal, pero al mismo tiempo no me atrevía a tomarla. Me debatía en una tortura silenciosa: si bebo ahora, puede que vuelva a tener una laguna mental, pero la necesito tanto, ¿cuánto tiempo más podré seguir así? Una noche, el sueño se convirtió en un enemigo imposible de vencer. Me levanté y, desde la ventana de mi cuarto, me quedé contemplando la ciudad dormida, un silencio sepulcral que contrastaba con el caos de mis pensamientos. En medio de aquella paz ajena, el teléfono de la rectoría rompió la quietud. Eran las 2 de la madrugada. «Mi marido se está muriendo, padre», dijo una voz desgarrada al otro lado de la línea. «¿Puede usted venir enseguida? Mi hijo pasará por usted en unos minutos». Regresé a mi cuarto, me vestí con manos temblorosas y tomé los santos óleos. En el momento justo en que cerraba la puerta de la rectoría, un automóvil se detuvo frente a mí. Un joven abrió la portezuela, entré sin mediar palabra y partimos hacia la oscuridad. «¿Qué pasó?», pregunté, sintiendo un vacío en el estómago. «Mi papá, me temo que cayó muerto», respondió el muchacho. Al bajarnos del automóvil, otro vehículo se detuvo justo detrás de nosotros. El joven me acompañó hasta la puerta de la casa. «Pase usted, padre, yo espero aquí al doctor». Al entrar en la recámara, me encontré con una escena desoladora: una mujer destrozada por el llanto, en el suelo, su marido completamente vestido, inerte. Pensé que estaba muerto. Pero, sin pedir permiso, el doctor que me seguía entró como una exhalación, abrió su maletín y comenzó a preparar una inyección con una destreza clínica que me resultó escalofriante. Le tomó el pulso al hombre, le arremangó la manga, desinfectó con alcohol y clavó la jeringa en el brazo. Durante un minuto eterno, no pasó absolutamente nada. La expectativa era insoportable. De repente, ante mi mayor sorpresa, el hombre se sentó en el suelo, incorporándose lentamente, y nos miró con ojos vidriosos. «Tal como lo pensé, padre», dijo el doctor con sequedad, «ha ingerido demasiado alcohol y barbitúricos, pero se pondrá bien». «Yo creí que estaba muerto», comenté, todavía intentando procesar el milagro de la medicina. «Se moriría si no cambiara sus hábitos», respondió el médico, imperturbable.
Sin decir ni una sola palabra, el hombre se levantó, caminó hacia la cama y comenzó a desvestirse, como si el episodio no fuera con él. Su esposa, toda temblorosa, nos dio las gracias a los dos, y el doctor se fue. Yo me quedé allí, pero mi cabeza daba más vueltas que nunca. No escuchaba las palabras de agradecimiento de la mujer, a pesar de haber visto aquel horror de cerca, a pesar de la fragilidad de la vida que acababa de presenciar. Mi cuerpo, traicionero, todavía quería una copa. Disculpe que lo hayamos molestado a estas horas, padre, le estamos muy agradecidos por haber venido, repetía la mujer con insistencia. Mientras me dirigía hacia la sala para salir, mis ojos se fijaron en un libro que reposaba sobre la repisa de la chimenea. Lo tomé, curiosidad mezclada con algo que no supe definir, y comencé a leer. ¿Me lo presta?, pregunté, sintiendo un impulso súbito. Con mucho gusto, respondió ella. El título del libro era Alcohólicos Anónimos. Nunca, jamás, había oído hablar de aquella asociación. No tenía idea de que existiera nada semejante. Me sentí profundamente intrigado por aquel volumen que explicaba sus principios, sus propósitos y el profundo significado de unos pasos diseñados para alcanzar la sobriedad. Terminé de leerlo antes de que amaneciera. Al día siguiente, volví a leerlo una y otra vez, y casi inconscientemente, grabé en mi memoria los 12 pasos. Primero, admitimos nuestra impotencia ante el alcohol y que nuestras vidas habían llegado a ser ingobernables. Segundo, llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Tercero, decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe. Cuarto, sin ningún temor, hicimos un inventario moral completo de nosotros mismos. Quinto, admitimos humildemente ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza de nuestras faltas. Sexto, estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase todos nuestros defectos de carácter. Séptimo, humildemente suplicamos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. Octavo, hicimos una lista de todas aquellas personas con las que obramos mal y nos dispusimos a enmendar el daño que les causamos. Noveno, preparamos, hasta donde nos fue humanamente posible, el daño que causamos a otras personas, salvo aquellos casos en que al hacerlo hubiéramos perjudicado a terceros. Décimo, proseguimos con nuestro inventario moral admitiendo sincera y espontáneamente nuestras faltas al oírlas, reconociéndolas. Undécimo, procuramos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como cada quien lo concebimos, pidiéndole que nos dejara ver su voluntad y nos diese la fuerza para cumplirla. Duodécimo, habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros alcohólicos y practicar estos principios en todos nuestros actos. Aquello que leía no era un dogma exclusivo ni una verdad reservada para unos pocos, era algo tan profundo y real que podía aplicarse a cualquier persona, sin importar cuál fuera su religión. En el fondo de mi corazón, sentía que esto estaba destinado a ayudar a mucha gente, especialmente a aquellos que, como yo, se habían sentido alejados de Dios. Es un buen programa de Alcohólicos Anónimos, me decía a mí mismo para mantener la distancia, pero yo no soy alcohólico. Soy sacerdote. Yo no me he olvidado de Dios. Este programa no es para mí. Y, sin embargo, a pesar de mis negaciones, no podía soltar aquel libro. Día tras día lo tomaba entre mis manos y lo releía con una avidez creciente. Al cabo de 3 o 4 semanas, me lo sabía de principio a fin, y durante todo ese lapso, para mi propia sorpresa, no tomé ni una sola copa. Una noche, varias semanas después de aquel primer contacto, mi mirada se posó sobre unos folletos que descansaban en la mesa de la rectoría. Uno de ellos llevaba, en letras claras, las palabras Alcohólicos Anónimos. Le pregunté al párroco quién los había traído. Dorothy Schering, me dijo. Es una gran persona, creo que es el presidente de Alcohólicos Anónimos aquí en Indianápolis. Leí los folletos. Sus páginas relataban historias de desesperación y desesperanza, relatos crudos de terror y de derrota total. Y de pronto, sin más reflexión, tomé una decisión. Investigué el número telefónico de Dorothy Schering y le llamé. 15 minutos más tarde, él estaba en la rectoría. Me simpatizó a primera vista, su cara, un tanto cuadrada, denotaba una mezcla de energía, carácter y don de mando. Sentí, casi al instante, un impulso irresistible de ponerme en sus manos y dejar que me guiara. Aquel hombre iba a ayudarme. ¿De qué se trata, padre?,
me preguntó él. Entiendo que usted es el presidente de Alcohólicos Anónimos en esta ciudad, le dije, intentando sonar firme. No lo soy, respondió con sencillez. Nosotros no tenemos presidentes. Alcohólicos Anónimos es solo un grupo de individuos que afrontan el mismo problema. Hace poco que formamos el grupo en Indianápolis y da la casualidad de que yo fui el primer miembro. Ya veo, dije, sintiéndome un poco fuera de lugar. Tal vez usted pueda ayudarme con algunos problemas personales. Desde luego, mi problema no es en realidad el alcoholismo, nunca he bebido demasiado, no soy alcohólico. Ni por un momento dejé de sonreír, intentando mantener la fachada. Él me miró con una amabilidad que me desarmó. Sé lo que quiere decir usted, padre, me dijo. Lo único que puedo hacer es pasarle unas cuantas ideas, después, a usted tal vez le puedan ayudar. En Alcohólicos Anónimos no enseñamos nada, no damos cátedra ni le decimos a nadie si es o no un alcohólico, únicamente hacemos sugerencias. Contémplese con detenimiento y saque sus propias conclusiones. ¿Por qué no viene conmigo a una de nuestras reuniones? Nadie lo sabrá, no divulgamos los nombres de las personas que asisten. Podemos romper nuestro propio anonimato si queremos, pero respetamos el de los demás. Si usted asiste, nadie se enterará a menos que usted mismo lo divulgue. Pensé que podría echar una ojeada como simple espectador. Seguramente, esa gente pensaría que estaba allí para ayudarlos en mi carácter de sacerdote. Iré a la reunión, me dije, y si no me agrada, simplemente no volveré. La próxima reunión es el jueves por la noche, padre, me aseguró Dorothy. Paso por usted a las 7:15. Cuando llegó el jueves, mi mente había cambiado de parecer una docena de veces sobre si debía ir o no. Pero, en punto de las 7:15, Dorothy llegó. Nos marchamos juntos. Era una reunión pequeña, con solo 7 asistentes. Ninguno de ellos parecía tener dificultades económicas, ni parecían borrachos, ni siquiera exborrachos, por las apariencias, aquello bien podría haber sido una junta de padres de familia. Por espacio de una hora, Dorothy y los miembros discutieron varios problemas relacionados con el alcoholismo. Me di cuenta de que cada uno, antes de empezar su plática, decía, soy alcohólico. Me preguntaba si algún día podría hacer lo mismo, siempre y cuando fuera realmente alcohólico. Estaba muy lejos de poder admitirlo, pero, extrañamente, al terminar, me sentí mejor que en las semanas anteriores. Al regreso a la rectoría, me preguntó qué me había parecido. Muy bien, le respondí con verdadero entusiasmo. Bueno, me dijo Dorothy, siga asistiendo a las reuniones, algún día podrá entenderlo todo. Pero más tarde, ya en la cama, el desconsuelo me invadió como una marea. Esto de Alcohólicos Anónimos está muy bien para ellos, los acerca a Dios y eso les ayuda a alejarse de la bebida. Pero yo siempre he estado consciente de la presencia de Dios, y eso no me ha bastado para dejar de beber. Hablaron con honradez, con una honradez profunda hacia ellos mismos y hacia los demás. Yo sabía lo que era la honradez, es una de las virtudes que todo sacerdote tiene que practicar. Ahí radicaba el dilema, tenía la conciencia de la existencia de Dios y tenía la honradez, pero ninguna de las dos me había servido para dejar de beber. ¿De qué podía servir, entonces, Alcohólicos Anónimos? Día tras día desempeñaba maquinalmente mis obligaciones en la parroquia. No bebía, es cierto, pero nunca estaba libre del deseo de hacerlo. Dorothy me llamaba todos los días, solo para preguntarme, ¿cómo se siente, padre? Y creo que casi lo único que yo le contestaba era, creo que bien. Al cabo de unos días, empecé a esperar con interés que me llamara. Nuestras conversaciones se hicieron más extensas, mis nervios se calmaban un poco después de hablar con él, aunque al rato se volvieran a alterar. Pasaron semanas y meses y yo seguía asistiendo a las reuniones principalmente por él. Nunca me preguntaba si quería ir, él simplemente sabía que sí y pasaba por mí. En general, los otros padres de la rectoría aprobaban mi asistencia, pero cuando mencionaba Alcohólicos Anónimos a sacerdotes que no eran de la parroquia, casi siempre encontraba una oposición tajante. Ningún sacerdote debe interesarse en esta clase de agrupaciones, me dijo uno un día. Usted debe obtener de su iglesia lo que necesita. Ese era el pensamiento de la mayoría. Me preguntaba si sería correcto lo que yo estaba haciendo. ¿Podría obtener de mi iglesia la fortaleza necesaria para dejar de beber? Más tarde, le consulté a Dorothy. ¿Usted puede hacerlo, pero no lo hará?, me preguntó él.
Sería magnífico encontrar en la iglesia esa fuerza para dejar de beber, pero eso no lo hace el individuo alcohólico común y corriente. Yo no pude hacerlo y siempre he sido devoto de mi religión. Pienso que ha consagrado su vida a la iglesia, continuó Dorothy, pero en la iglesia no ha dado usted con la solución de su problema con la bebida. Pero yo no necesito de la iglesia, repliqué. Desde luego que sí, respondió con calma. Todo buen católico siente la necesidad de Alcohólicos Anónimos. Sin la iglesia seríamos menos eficaces, pero para personas como usted y como yo, para dejar de beber, necesitamos de las dos cosas. Necesitamos algo que nos ayude a remover los obstáculos naturales para conseguir la gracia, algo que mantenga nuestra convicción de que no podemos beber, de que siempre seremos alcohólicos. Me tomó casi un año completo de lucha interna convencerme. Durante ese tiempo, comencé a comprender, muy a mi pesar, que un principio básico de Alcohólicos Anónimos me atañía profundamente, aunque me resistiera a admitirlo. Para nosotros, los alcohólicos, la prioridad absoluta, el pilar fundamental, es simplemente no beber. Puedo decir que mis problemas más apremiantes eran, seguramente, aquellas neurosis que se manifestaron por primera vez cuando aún estaba en el seminario de Saint Meinrad, años antes de que hubiera tomado la primera copa. Esas neurosis pesaban más que el alcohol mismo. Sin embargo, aprendí una verdad cruda: si un alcohólico tiene una enfermedad que lo está matando, esa enfermedad es el problema más urgente. Por encima de cualquier otra dificultad, lo primero que un alcohólico debe hacer es dejar de beber. Una vez alcanzada esa sobriedad, entonces, y solo entonces, puede abordar los demás problemas. Si no se hace en ese orden, los otros conflictos no solo persisten, sino que se intensifican, volviéndose inmanejables. En agosto de 1945, mi vida dio un giro inesperado. Recibí una carta del obispo informándome que el padre Ambrose Sullivan, quien había sido nombrado párroco de la iglesia de Holy Cross en Indianápolis, había solicitado formalmente que yo fuera su asistente. Fue mi primer contacto directo con la autoridad eclesiástica desde mi regreso a Oscos. Durante un año y medio había evadido cuidadosamente cualquier relación con la Cancillería, presa del miedo a que el obispo desaprobara mi pertenencia a Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, al leer esa carta, sentí una inmensa tranquilidad. El obispo ya se había enterado de mi situación, y, al no haber manifestado objeción alguna, entendí que contaba con su visto bueno. Me sentí profundamente alentado y encantado de trabajar al lado del padre Sullivan. Para aquel entonces, ya me había sumergido en la práctica del paso 12, realizando visitas a personas que, angustiadas, llamaban a AA pidiendo ayuda. En mi soberbia inicial, creía que el único objetivo de esas visitas era lograr que el otro se mantuviera sobrio. Hice unas 6 visitas en 2 meses, pero el resultado fue nulo. Hubiera dado igual quedarme en casa, pues nadie lograba mantenerse en sobriedad. Cuando, desanimado, le confesé a Dorothy Shering estos resultados, me devolvió una pregunta que cambió mi perspectiva: usted se ha conservado sobrio, ¿verdad? Me explicó que esa era, en realidad, la gran razón primordial del paso 12, funciona principalmente como un seguro contra nuestras propias recaídas. Cuando lo practico, me dijo, pienso, mira, compañero, no me importa que te mueras de borracho si ese es tu deseo, pero sí me interesa no morir yo en tales circunstancias, y por eso estoy aquí. Ahora, si tú quieres lo que yo tengo, haré todo lo posible por dártelo. Avísame cuando estés dispuesto. Dorothy apadrinó a cientos de alcohólicos en los años que la conocí en Indianápolis, y la gran mayoría alcanzó la meta. Sin embargo, yo seguía sintiendo un bloqueo. Pero Dorothy, le decía, como sacerdote, no puedo dar algo que los otros no parecen captar. El problema es que cuando hago esas visitas, la gente no me acepta más que como sacerdote. Por más que intente llegar a ellos, desde su punto de vista, no estoy haciendo otra cosa que moralizar. Ella me escuchó con paciencia y me respondió, así es, padre. Usted puede hacer mucho más bien que cualquiera de nosotros, pero debe buscar otros medios, el único dilema es cómo hacerlo. La respuesta resultó ser tan obvia que me sentí ridículo por no haberla visto antes. En el seminario, los retiros eran periodos de discusión y meditación. En el catolicismo, un preceptor diserta sobre los dogmas, pero también hay espacios reglamentados para preguntas y discusión abierta, donde personas de diversa índole logran percibir una gran serenidad. ¿Por qué no hacer un retiro para alcohólicos? La idea era sencilla: detenerse a pensar junto con otras personas que, aunque distintas, compartieran nuestra misma lucha.
Acordamos que sería exclusivamente sobre Alcohólicos Anónimos, sin tocar temas religiosos y, lo más importante, sin limitarnos a católicos. A Dorothy le entusiasmó la idea, y el obispo no puso reparos cuando le escribí pidiendo su consentimiento. Contacté a las hermanitas de la caridad, con quienes había trabajado tiempo atrás, y ellas nos abrieron las puertas con total disposición. El resultado fue un éxito absoluto. Asistieron 67 hombres, de los cuales solo 20 eran católicos. Las pláticas, centradas puramente en AA, fueron recibidas con apertura tanto por protestantes como por católicos. Fue tan provechoso ese retiro de un día que los asistentes insistieron en organizar uno de mayor duración. Así, nuestro primer retiro de fin de semana se llevó a cabo en Saint Joseph College, cerca de Rensselaer, Indiana. Concurrieron unas 90 personas, con un 80% de católicos. Hasta la fecha, continuamos con la tradición de un retiro anual para hombres en Saint Joseph, y hemos expandido esta labor con otros encuentros para hombres y mujeres por separado en varias partes del país, donde hoy en día el porcentaje de no católicos alcanza el 65 o 70%. Habíamos encontrado, finalmente, el puente necesario. A fines de 1945, se cumplían 2 años desde la última vez que había probado una copa. Mi rutina era sencilla y rigurosa. Cada mañana, al despertar, pedía la ayuda divina para mantenerme sobrio durante las siguientes 24 horas, un hábito que mantenía con disciplina. Los resultados eran tangibles, mis nervios finalmente se estaban portando bien, los temblores habían desaparecido por completo y me encontraba en una condición física óptima. Gozaba de una tranquilidad mental y una satisfacción en mi trabajo sacerdotal que nunca antes había conocido. Sin embargo, a pesar de mi fe absoluta en Alcohólicos Anónimos, existía un escollo que mi mente no lograba superar, la teoría de que el alcoholismo era una enfermedad. En lo más profundo de mi ser, persistía la sospecha de que mi pasado no era más que el fruto de una debilidad moral que me había llevado a beber. Había aprendido, eso sí, que existe una diferencia marcada entre un alcohólico y un borracho. Aunque la cantidad de licor ingerido y el estado de embriaguez puedan ser idénticos, el motor de esa conducta es radicalmente distinto. El alcohólico bebe porque tiene que hacerlo, el borracho, porque quiere hacerlo. Una vez que el alcohólico comienza, pierde el freno, mientras que el borracho puede detenerse a voluntad. El alcohólico, al despertar, siente el temblor y la necesidad física imperiosa de beber para calmar el sistema. El borracho solo siente la molestia de la cruda y busca algo para aliviar el estómago y seguir con su jornada. Para mí, el paradigma era simple, yo me había vuelto alcohólico porque bebía demasiado, y no al revés. Aunque muchos me repetían lo contrario, yo simplemente no podía aceptarlo. Irónicamente, cada día le decía a otros alcohólicos que estaban enfermos, pero yo mismo no creía en mis propias palabras. No pude creerlo realmente, hasta el día en que estuve a punto de perderlo todo en una recaída. Como sacerdote, entiendo que en el momento de la consagración, el vino se transforma en la sangre de Cristo. Sin embargo, desde el punto de vista médico, la sustancia sigue teniendo efecto sobre el sistema humano. Al ingresar a AA, aprendí que debía limitar el consumo al mínimo válido, 2 cucharaditas. Esa pequeña cantidad, en un vino de consagrar estándar y de baja graduación, no solía causar perturbaciones. Pero existen variedades de vino de consagrar más gruesas, a veces reforzadas con alcohol de uva, que se asemejan peligrosamente al contenido alcohólico de los vinos comerciales. Siempre fui extremadamente cuidadoso con esto, y desde que estaba en el programa, nunca había sentido reacción alguna. Pero una mañana en la parroquia de Holy Cross, todo cambió. Apenas probé el cáliz tras la consagración, me di cuenta de que el sabor no era el habitual. En un instante, una urgencia repentina y abrumadora por seguir bebiendo se apoderó de mí, un deseo compulsivo que obstruyó toda lógica y razonamiento. Cuando terminó la misa, me dirigí a la cocina con una ansiedad que me quemaba por dentro. ¿Hay algo diferente en el vino que usamos esta mañana?, pregunté a la ama de llaves. Sí, padre, respondió ella. Un agente vendedor dejó esta botella de muestra y de ese vino le puse en el cáliz. Miré la etiqueta con horror, era vino de consagrar, sí, pero tenía un contenido alcohólico del 22%. En ese momento, la ama de llaves me preguntó con total inocencia: ¿quiere una copa? Sentí que un escalofrío recorría mi cuerpo y salí de la cocina de inmediato. Estaba asustado, con un miedo más profundo y real que cualquiera que hubiera sentido en mi vida. No era un deseo racional, era una vehemencia ciega que me gritaba:
si no me tomo una copa, me vuelvo loco. Con las manos temblorosas, hice un esfuerzo sobrehumano para alcanzar el teléfono y llamar a Dorothy. Bueno, Dorothy, dije, tratando de articular mis pensamientos, quiero una copa. Bueno, padre, respondió ella con esa serenidad que siempre la caracterizó, me alegro de que haya llamado. ¿Qué fue lo que pasó? Comencé a contarle, y aunque creo que hablaba de forma incoherente por la desesperación, ella no me interrumpió. Le confesé mi terror, estoy asustado, tengo que beber algo. No me explico cómo sucedió esto, nunca me había pasado. He estado sin beber 2 años y ahora me siento como si nunca hubiera estado sobrio. Un poco de vino a la hora de la misa, eso es todo lo que he tomado. Dorothy guardó un silencio breve antes de decir, con una voz calmada pero firme. Muchas parrandas han empezado con un poco de vino, padre. Ella siguió hablando, pausadamente, mientras yo intentaba recuperar el aliento. ¿Cómo se siente ahora?, me preguntó. He tenido una reacción física porque el vino era muy fuerte, respondí, pero usted sabe que esto está ocurriendo, ese deseo. En aquel momento, mientras la escuchaba, la barrera que yo mismo había construido contra la idea de la enfermedad comenzó a desmoronarse. La reacción química del alcohol en mi sistema no había preguntado por mi voluntad, ni por mi moral, ni por mi sacerdocio. Había despertado a la bestia. Fue en ese preciso instante de pánico compartido con Dorothy donde finalmente comprendí que, efectivamente, padecía una enfermedad que escapaba a mi control moral. Padre, lleva 2 años en Alcohólicos Anónimos, ya sabe las preguntas y las respuestas. La voz de Dorothy era un salvavidas en medio de mi tempestad. Usted sabe que no puede tomar otra copa. Si lo hace, no podrá parar. Vendrá una cruda desastrosa, habrá que desintoxicarlo otra vez, y ya sabe usted mejor que nadie lo que eso significa. Dorothy, tengo que colgar. Grité, con el pulso acelerado. Voy a tomarme una copa. Espere un momento, padre, me pidió ella, manteniendo una calma persuasiva que me obligó a sostener el auricular. Antes de que cuelgue, quiero darle una cosa. Tengo 2 boletos para el juego de Notre Dame en South Bend el sábado. Quiero que venga conmigo, tienen un gran equipo este año. ¿Tiene una copa ahí?, pregunté, con la mente nublada por la obsesión. Recuerde los tratamientos de electroshock, recuerde los sanatorios, recuerde exactamente cómo estaba hace 2 años, antes de que entrara a Alcohólicos Anónimos, insistió ella, bajando el tono. ¿Se da cuenta, padre, de lo que puede pasar? Usted no necesita en realidad esa copa. Sí, sí la necesito, Dorothy, sollocé. Tengo que tomármela ahora mismo. No, padre, no la necesita. Usted ya tiene demasiada experiencia en AA como para querer beber. Ha visto sufrir a otros crudas horribles, usted también las ha sufrido. No tiene intenciones de volver a pasar por lo mismo, es usted demasiado inteligente para hacerlo. Recuerda que antes insistía en que, aunque otros le decían que el alcoholismo era una enfermedad, usted no lo creía. Recuerda que prefería pensar que se debía a una falta de moral, algo que usted podía controlar. Siga hablando, le dije, con la garganta seca, la voz quebrada y sudando a chorros. Dorothy continuó hablando, saltando de un tema a otro con una destreza admirable, procurando mantenerme alejado del pensamiento de la bebida. Yo solo escuchaba, aferrado al teléfono. Entonces me dijo: Padre, ya se pasaron 10 minutos desde que dijo que quería una copa. Siga hablando, Dorothy, respondí, aferrándome a su voz. 10 minutos más, padre, ya pasaron 20. ¿Quiere usted seguir hablando? Sí, quiero hablar, dije, sintiendo cómo, poco a poco, la sed física empezaba a ceder. La garganta ya no estaba tan seca y el sudor frío comenzaba a desaparecer. ¿Qué hay del próximo retiro, padre?, me preguntó. Ya está todo arreglado. Entonces hablé. Durante 10 o 15 minutos le contesté toda clase de preguntas. Al final, ella preguntó: «¿Ya me siento bien, ya no quiere beber?» «No, Dorothy, ya no», le aseguré. Cuando finalmente colgamos, miré el reloj, habíamos estado hablando casi 2 horas. En ese momento, la verdad se instaló en mí con una claridad absoluta: el alcoholismo no era un problema de orden moral exclusivamente. Era, sin lugar a dudas, una enfermedad.
Comprendí que, si lograba mantenerme firme en esa convicción y dejaba de torturarme tratando de encontrar la razón de la necesidad de la primera copa, mis dificultades con el alcohol habrían terminado para siempre. En 1946, una persona que había asistido a uno de nuestros retiros me pidió que hablara en una junta de alcohólicos anónimos en Cincinnati. Había más de 100 personas que llenaban por completo el pequeño salón. Durante mi intervención, hablé sobre todos los aspectos del programa de AA, pero me mantuve en un terreno impersonal, no había nada de carácter privado en mi charla. Cuando terminé, el presidente de la reunión invitó a los presentes a hacer preguntas. Fue entonces cuando un hombrecito, sentado al fondo del salón, se puso de pie y dijo: «Padre, su plática estuvo muy bien, pero, ¿qué es lo que usted sabe realmente acerca de este problema? ¿Es usted alcohólico?». Sentí un vuelco en el corazón. Ese era el momento que tanto había temido. Hubo un silencio expectante en la sala. Con una voz que intenté que sonara firme, dije: «Soy alcohólico». «Bueno», dijo el hombre, «hablemos de eso». Fue así como, por primera vez, hablé en una reunión abierta sobre mi vida como alcohólico. Desglosé mi historia, hablé de mi primer colapso nervioso, de mi primera copa, de mis constantes recaídas, de las fluctuaciones de mi apetito alcohólico, de mis experiencias humillantes en varios hospitales y sanatorios, y de mis frecuentes dificultades con el obispo. Hablé de todo lo que podía recordar durante media hora. Al sentarme, sentí un profundo alivio, todas las dudas que me habían agobiado desde mi entrada a AA se evaporaron. Fue como si, al hacer esa primera admisión ante otros alcohólicos, hubiera surgido una vida nueva, rompiendo finalmente el último de los obstáculos que me separaba de mis compañeros. La siguiente vez que me invitaron a hablar, ya no hubo titubeos. Me planté frente al grupo, miré a mi alrededor las caras expectantes y dije con absoluta firmeza: «Soy el padre Faust, soy miembro del grupo de Alcohólicos Anónimos en Indianápolis y soy alcohólico». Desde entonces, he estado contando mi historia de alcohólico por todos los Estados Unidos. Me atrevería a decir que lo he hecho unas 500 veces, y en cada ocasión, esa confesión ha sido el recordatorio de mi libertad. En 1947, el nuevo arzobispo de Indianápolis envió a buscarme. Cuando llegué a su presencia, fue directo al grano: «He oído de su trabajo», me dijo, «y quería decirle que he decidido relevarlo de sus obligaciones con la parroquia para que pueda dedicar todo su tiempo a Alcohólicos Anónimos». Luego, añadió con preocupación pastoral: «Por supuesto, hay que tomar en cuenta sus necesidades de orden económico». La respuesta me salió del alma, basada en lo que había aprendido en el programa: «Eso puede ser un problema, Excelencia, porque Alcohólicos Anónimos es una organización que no cobra cuotas ni honorarios. No está aliada a ninguna secta ni religión, no le interesa la política ni se opone ni apoya ninguna causa. El único requisito para ser miembro es un deseo sincero de dejar de beber. Nuestro propósito primordial es conservarnos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a lograr lo mismo. Si yo fuera a dedicarle todo mi tiempo a AA, tendría que hacerlo como lo haría cualquier otro alcohólico, únicamente como un miembro más». «Pero como sacerdote usted sería respetado», insistió el arzobispo, «y me parece que el trabajo que usted realiza en los retiros es tan importante para la gente de otras religiones que amerita que dedique todo su tiempo a ello. Piénselo bien y avíseme». Cuando le comuniqué esto a Dorothy, le pareció una idea maravillosa. «No se preocupe, padre», me dijo con firmeza, «encontraremos el modo de financiarlo». Al día siguiente, fuimos a ver a Kleine Mayer, un íntimo amigo de Dorothy, vicepresidente y luego presidente de una de las casas de maquinaria más grandes de Indianápolis. El señor Mayer no era católico ni alcohólico, pero era mi amigo, el del arzobispo, y sobre todo, sentía una profunda admiración por lo que había hecho por Dorothy Schering. Cuando le planteamos la situación, su respuesta fue inmediata: «Han venido a la persona indicada. Esta es la mejor idea que he oído en mucho tiempo, estoy de acuerdo». Abrió su chequera y extendió un cheque para cubrir mis gastos durante todo el primer año. La víspera de Navidad de 1947, el arzobispo me relevó oficialmente de mi parroquia y comencé a preparar los retiros que empezarían en junio. Dorothy se empeñó en que debía tomar unas vacaciones antes de comenzar con la carga de los retiros. Mientras más lo pensaba, más me gustaba la idea. En abril, decidí emprender un viaje hacia Los Ángeles. La noche anterior, Dorothy me entregó el Directorio de Alcohólicos Anónimos, ese libro que contiene la relación de todos los grupos existentes en el país.
Lo guardé en mi maleta, pensando que quizás nunca lo necesitaría. Salí de Indianápolis en un bello día de primavera, pero el viaje pronto se convirtió en una odisea. Al llegar a Texas, el calor se volvió pegajoso, el camino de terracería era incómodo, la polvadera se metía por todos lados y, para colmo, descubrí que había tomado un camino equivocado desde hacía varias millas. Llegué a Wichita, Kansas, completamente derrotado. Me alojé en un hotel donde la habitación estaba llena de polvo y el botones me aconsejó, con tono sombrío, que ni siquiera abriera la ventana. ¡Qué día tan miserable! Estaba a cientos de millas de mi casa, cansado, sucio, con hambre y sobre todo, con una sed atroz. Una sed que no era de agua. Me convencí a mí mismo, necesito una copa. Tomaré un cóctel antes de la comida. He estado 4 años sin beber, ya estoy bien, solo me tomaré uno y no se lo diré a nadie, ni siquiera a Dorothy. Mientras me daba una ducha fría, mi mente se obsesionó con esa única copa. Una copa, una copa, una copa. Al salir, abrí mi maleta para sacar ropa limpia y lo primero con lo que tropecé fue con el directorio de Alcohólicos Anónimos. Busqué Wichita y llamé al número que aparecía. Me contestó un hombre. Le expliqué que era un forastero y le pregunté si tenían reuniones. Sí, desde luego, me contestó, tenemos una esta noche y usted está invitado. Fui, conocí al grupo y si querían, les conté cómo funcionaba AA en Indianápolis. La obsesión se esfumó por completo. Fue mi última casi recaída, desde aquel día hasta hoy, jamás he vuelto a sentir el deseo de tomar una copa. En mis giras de 1948 y 1949, visité California, Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana, las Carolinas, Florida, Alabama, Mississippi y Tennessee. Organizaba mis viajes procurando no ser una carga para nadie. Como no hay cuotas en Alcohólicos Anónimos, jamás he aceptado honorarios. Cada grupo ha contribuido de acuerdo con sus posibilidades para cubrir mis gastos indispensables, nunca se fija un mínimo. Tras los 2 años de apoyo inicial del Sr. Masher, he logrado arreglármelas solo, aunque en más de una ocasión haya regresado a Indianápolis sin un centavo en el bolsillo. En estos viajes he hecho grandes amistades y vivido aventuras de todo tipo. Una noche, en Los Ángeles, llamé al número de contacto de un grupo que aparecía en el directorio. El hombre que me contestó me invitó al club. No le dije que era sacerdote. Cuando llegué, me recibió con una frialdad glacial. Soy un organista, me dijo tajante. Los organistas venimos de Irlanda del Norte y somos contrarios a los católicos. No importa, le dije con calma, usted también es miembro de AA, ¿no es así? Bueno, yo también lo soy. ¿Quiere decir que es alcohólico? Soy alcohólico. Esa noche, durante la reunión, aquel hombre se puso de pie frente a todos y dijo, si mis familiares en Irlanda se enteraran de lo que voy a hacer, me señalarían para siempre, pero eso no me preocupa. Creo que esto es parte de lo maravilloso de Alcohólicos Anónimos. En lo que respecta a nuestro programa, las religiones no importan, no somos católicos, ni judíos, ni protestantes, solamente somos alcohólicos. Así es que, como organista, les presento con mucho gusto a un sacerdote católico que va a dirigirnos la palabra. Esa es la verdadera esencia de nuestro camino, un puente que conecta lo que el mundo divide. Mientras mi trabajo con Alcohólicos Anónimos consumía la mayor parte de mis energías, existía un problema viejo y profundo que se negaba a desaparecer. Durante un año entero, viví sumergido en la duda sobre la validez de mi ordenamiento como sacerdote. Nunca me había atrevido a consultar a nadie, me invadía un miedo paralizante, el temor de solicitar una opinión autorizada y que, al final, mi ordenamiento resultara nulo. Un día, finalmente, me armé de valor y le mencioné el asunto a Dorothy. Siempre lo he dudado, le dije con pesar. En primer lugar, no estoy muy seguro de que en su momento realmente quisiera ser profesor y, en segundo lugar, estaba bajo una presión psicológica enorme cuando recibí el diaconado. No creo que nadie pueda recibir órdenes mayores estando bajo semejante estado de tensión. Dorothy me escuchó con su serenidad habitual y me respondió. Bueno, nada haremos sentados aquí. Vamos a buscar una opinión autorizada. ¿Quién puede darnos la respuesta? Pregunté. El padre Joseph Donovan, en San Luis. Él es uno de los canónigos más destacados de este país. El canónigo es un sacerdote profundamente versado en los cánones de la Iglesia, una especie de abogado eclesiástico de alto nivel.
Cuando Dorothy y yo fuimos a ver al padre Donovan, le conté toda la historia, detallando las dudas y los temores abrumadores que sentí cuando se me confirmó el diaconado. En realidad, hay dos cosas que me preocupan, le dije al padre Donovan, si esas presiones que sufrí invalidarían mi ordenación y, en consecuencia, si invalidarían también mi sacerdocio. El padre Donovan me escuchó con atención y luego me lanzó una pregunta directa. ¿Estuvo usted bajo presión y sintió ansiedad antes de su ordenamiento final al sacerdocio? No, respondí. Solo ocurrió antes de la diaconización. No tiene por qué preocuparse, padre. Aunque la diaconización no hubiera sido válida, el ordenamiento al sacerdocio sí lo fue. Esa es la ley de la Iglesia, usted está perfectamente bien. Puede ser que nunca llegue a estar seguro de que usted quería ser sacerdote, pero ahora puede estar seguro de que Dios quiso que lo fuera. En el año 1950, fijé mi residencia en el convento de Indianápolis. Ni en sus mejores sueños las hermanitas habrían imaginado lo que esto traería consigo en los años venideros. Hoy, el convento tiene la actividad frenética de una colmena, escribir a máquina, imprimir, archivar y contestar llamadas telefónicas forman parte de la rutina diaria de las monjas. Las Magdalenas realizan su trabajo en una oficina grande y en una sala destinada a la imprenta. Mi habitación personal me sirve como oficina privada durante el día y como alcoba por la noche. 2 líneas de teléfonos privados llegan hasta mi cuarto, y ambas pueden conectarse, mediante un conmutador, a las oficinas de las monjas. Recibimos llamadas de todas partes del mundo y a cualquier hora, tanto del día como de la noche, llaman alcohólicos en crisis y amigos que buscan consejo. Algunos de los que llaman están sobrios, otros están intentando lograrlo y muchos otros simplemente no lo están. Recuerdo hace unos años, una dama que no estaba exactamente sobria me llamó desde París, a $12 los 3 minutos, tardó 3/4 de hora en decir todo lo que tenía en su mente. Cuando estoy fuera de Indianápolis, una monja, que hace las veces de mi secretaria, contesta el teléfono, está adquiriendo una educación de posgrado en el trato humano, y su vocabulario ha aumentado, integrando muchas palabras buenas y otras que no lo son tanto. Por las noches, conectamos el aparato que contesta automáticamente el teléfono. Diariamente recibimos, en promedio, 50 cartas. Cada año, la carga de trabajo en la oficina es mayor y gradualmente he tenido que ir disminuyendo mis giras. Hay invitaciones de muchos grupos que, lamentablemente, no puedo aceptar por falta de tiempo. Mi intención es continuar con mis retiros mientras conserve la capacidad física para hacerlo. Sin embargo, también quiero dedicar más tiempo a atender a los míos aquí, en Indianápolis y sus alrededores. Dorothy Schering murió en 1953. Pienso en ella muy a menudo, he dispuesto a decir muchas misas en su honor y rara vez doy una conferencia en la que no mencione la deuda inmensa que tengo con él. Su vida, su fuerza y su guía fueron los pilares sobre los que construí no solo mi sobriedad, sino la fe renovada en mi propio sacerdocio. Recordar su nombre es, para mí, un acto de gratitud permanente por el hombre que me ayudó a encontrar, al fin, mi lugar en este mundo. He viajado cerca de 750,000 millas en estos 10 años de trabajar para Alcohólicos Anónimos. He tenido el privilegio de hablar ante cerca de 200,000 alcohólicos en retiros, reuniones y conversaciones diversas, y he discutido personalmente acerca de sus problemas con otros 10,000. Muchos me preguntan constantemente si Alcohólicos Anónimos es la única vía de recuperación abierta para los enfermos alcohólicos. Basado en todo lo vivido, esto es lo que mi experiencia me ha enseñado, la integración de un grupo apto para trabajar los 12 pasos es, hoy en día, la mejor manera de proporcionar sobriedad a quien la necesita. Sin embargo, debo ser franco, la estructura actual de Alcohólicos Anónimos es muy imperfecta, tiende demasiado a la organización, y esto, al tratar con entidades que son esencialmente espirituales, podría resultar desastroso. Para mí, la seguridad más grande que tiene nuestro programa reside en la conservación de su autonomía, en el valor absoluto del último de sus miembros. La imposición de una autoridad centralizada en Alcohólicos Anónimos sería fatal. Muchas personas me han preguntado cómo pueden darse cuenta si se convertirán en alcohólicas. Esta pregunta no es fácil de contestar porque hay demasiados factores de por medio. La persona que hoy bebe por placer puede, mañana, volver a hacerlo por necesidad. La persona que hoy despierta de una cruda y jura que no quiere ni ver el alcohol, puede, dentro de pocos años, despertar con el ansia desesperante de una copa para sobrevivir. Pero, también es cierto que la persona que hoy bebe por placer puede seguir haciéndolo así el resto de su vida,
puede que despierte con una cruda diariamente, sin embargo, nunca llegue a ser alcohólica, porque posee la capacidad de dejar de beber cuando lo desea y puede moderarse si así lo decide. Mi experiencia tratando con alcohólicos, tanto en circunstancias pasajeras como en situaciones íntimas, es que el único factor indiscutible es el elemento de incremento. Si una persona ha estado bebiendo cada vez más y con mayor frecuencia, probablemente se esté encaminando hacia el alcoholismo. Por otro lado, si una persona se ha estado embriagando 3 veces a la semana hace 10 o 5 años y todavía se embriaga esas mismas 3 veces, lo más probable es que no sea ni será alcohólica nunca. El que es alcohólico no puede disciplinarse para beber moderadamente, y por eso es que en Alcohólicos Anónimos insistimos en evitar la primera copa. Cuando logramos eso, nos mantenemos sobrios. ¿Por qué bebía yo? En realidad, no lo sé. Creo que ningún alcohólico sabe a ciencia cierta por qué bebe o por qué bebía. ¿Volveré a tomar alguna vez? Tampoco lo sé con certeza, solo Dios conoce el futuro. Por ahora, creo que no volveré a beber y lo más importante, no tengo ningún deseo de hacerlo. Existe un dicho en algunos grupos de nuestro programa: Alcohólicos Anónimos produce una expulsión de la compulsión mediante un poder superior, mediante un Dios todopoderoso. Hoy estoy seguro de una sola cosa: todo lo que soy y todo lo que he logrado viene de Dios. Yo no hice nada, Dios lo hizo todo. Así también, mi futuro está plenamente en sus manos. Este ha sido el folleto liberado de las tinieblas. Esperamos que esta historia te sirva de guía para tu pronta recuperación. Te invitamos a suscribirte y a dejarnos en la sección de comentarios qué te pareció este episodio. Felices 24 horas.